Comenzamos entonces este mes de agosto y septiembre, vamos a dedicarlo para hablar de la familia, de la familia, de la familia. Vamos a hablar acerca de la familia. Y hay unos temas especiales y vamos a tener un invitado o invitada especial para que nos hable acerca de la identidad sexual de nuestros hijos, cómo fortalecer esa identidad sexual, y vamos a trabajar. Sin embargo, en octubre, el 31 de octubre se cumplen 500 años de la Reforma. 500 años de la Reforma, cuando Lutero clavó sus tesis allá en la catedral de Wittenberg, ¿sí?, en Alemania. Entonces tenemos que hacer una celebración, o vamos a hacer una celebración grande, todas las asambleas de Dios, ¿sí? Y ese mes de octubre vamos a tener algunas cosas bien bonitas y bien interesantes para celebrar las 500 años de la Reforma. Nosotros somos producto de la Reforma, por eso nos llaman protestantes en algunas esferas, pero realmente somos creyentes, somos cristianos. Bien, vamos a nuestro tema: ¿cómo hablar a nuestros hijos de Dios? ¿Cómo hablar a sus hijos de Dios? ¿Cuál será la meta al criar sus hijos? Y antes de comenzar quiero decirle que aunque yo voy a hablar de los hijos, los solteros estén pendientes, porque no es algo que esté ajeno, porque alguna vez usted se va a casar y algunas veces usted va a tener hijos. Entonces, ojalá que esta prédica me la hubieran dado a mí hacía 20 años. Ojalá que estos principios que yo voy a esbozar de la palabra los hubiera conocido hace 20 años, cuando apenas tenía mis hijos pequeños. Ojalá que pudiera tener todo el conocimiento. Si me dijeran algo que quisiera hacer, yo sería tener el conocimiento para volver a criar a mis hijos, ¿sí? Porque cometí errores, muchos errores en la crianza de mis hijos, y bueno, yo sé que Dios está con nosotros porque uno siempre como padre trata de hacer lo mejor. Pero qué bueno que usted esté soltero y entonces usted pueda ya, desde ya, empezar a tener estos principios. Qué bueno que usted apenas tenga sus hijos pequeños, porque todavía tiene tiempo. ¿Cuál es la meta entonces al criar sus hijos? Que sean felices, que tengan una familia y le den nietos, que sean muy exitosos en alguna área de su vida, que sean profesionales, que se destaquen en alguna área de su vida, en el deporte, en la música. ¿Cuál es la verdadera meta que tenemos al criar nuestros hijos? Tal vez usted no haya pensado mucho en eso, pero debería pensarlo, por una sencilla razón: que usted debe tener un propósito al instruir y criar sus hijos. Debe tener un propósito en su corazón. No es raro que en los padres cristianos empecemos con buenas intenciones, pero luego, súbitamente, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y dejamos de seguir adelante perseverando en ese objetivo y nos acomodamos simplemente porque nuestros hijos vienen a la iglesia, porque tal vez tenemos un devocional familiar, porque simplemente vemos que ellos van ahí en el camino del Señor. Muchas veces nosotros estamos trabajando sobre nuestros sueños en los hijos.
Estamos trabajando sobre lo que yo no pude ser, sobre lo que yo no pude tener, sobre los errores que cometí, y trabajo sobre mis sueños en mis hijos. Y ahí está el grave conflicto. Un niño que vive exitosamente el sueño de sus padres puede llegar a ser una persona muy frustrada. Cuando Vanessa comenzó a estudiar medicina, me encontré con un oftalmólogo amigo tomando tinto ahí en la cafetería. Y le conté, le dije, me dijo, ¿qué hubo de tus hijos? Le dije, Vanessa va a entrar a estudiar, entró a estudiar medicina. Me dijo, apenas acabe el primer semestre, pregúntele, ¿eso es lo que quieres estudiar? ¿Estás segura? Y cuando acabe el segundo semestre, vuélvela a preguntar, ¿estás segura que eso es lo que quieres estudiar? Y cuando acabe el tercero y el cuarto y el quinto, porque hasta quinto todavía hay... Me dice, tengo la hija de un compañero. Estudió medicina porque su papá quería que estudiara medicina. Se hizo especialista en oftalmología porque su padre era oftalmólogo. Y el día que le entregaron su título de oftalmóloga, se lo entregó al papá, le dijo, papá, he cumplido tu sueño, pero yo quiero ser diseñadora de interiores. Me dijo, hermano, yo le estoy diciendo esto porque es que eso me dejó profundamente conmovido en mi corazón de este colega y amigo mío. Por eso te digo, pregúntale a Vanessa, si puedes todos los días, si eso realmente es lo que ella quiere estudiar. Y bueno, hoy estamos seguros que eso es lo que ella quiere estudiar. Es maravilloso ser padre o ser madre. A veces un poco difícil, a veces desgastante, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén los que tienen hijos? A veces frustrante, ¿o no? Pero es la mejor experiencia de la vida. Estuve con cita con la dermatóloga y estaba embarazada. Y entonces le dije, ¿y qué es? Dijo, ¿es una niña? ¿Es una princesa? Le dije, me dijo, sí, es una princesa. Le dije, te ves muy contenta, doctora. Le dije, pero no hay mayor felicidad que el día que la tengas en tus brazos. Dijo, te acordarás, tú puedes estar feliz ahora porque la sientes, porque está en tu... Pero no habrá mayor felicidad. Le dije, no hay mayor felicidad, no hay éxito en la vida, no hay negocio, no hay un cartón que le den a uno, no hay nada más hermoso, más grande en la vida que cuando a uno le entregan, ¿cierto? Ese chinito o esa chinita ahí, mijo. Como tuvimos un problema con un bebé, entonces al Santi yo lo revisaba por todos lados, le miraba las orejas, ¿no? Y a Juan, con Juan sobre todo tuve ese temor y me venían sueños que el niño venía mal formado y cosas, y me tocaba pararme a orar, a reprender. Y entonces no me dejaron entrar al parto, al de Vanessa y al de Santi, pero no, el administrador de la clínica dijo, no puede entrar, y no hay ropa, no me dijo. Pero el médico muy amable salió hasta la puerta, esas puertas giratorias que se abren, y me lo entregó, me dijo, mire Juan. Y el Juan me miró así. Visco, hermano, pero tenía un ojo acá y otro acá. Y yo, claro, el susto. Este berraco me salió visco, pero no. No era lo normal, que los chinos todavía no coordinan. Y pasó el susto. Pero es hermoso. Los niños que nacen en la actualidad, lamentablemente nacen en medio de una guerra. Tienen un enemigo que quisiera derrotarles. Tienen un enemigo que quisiera agotarles moralmente.
que quisiera que se alejaran del sistema de creencias de sus padres, un enemigo que quisiera que no se acordaran de la palabra de Dios, quisiera borrarles la palabra de Dios que nosotros les hemos enseñado y mantenerlos lo más alejados del Señor que pueda. ¿Por qué al egresar de la universidad? Busqué estadísticas en Colombia y no las encontré. Pero ¿por qué al egresar de la universidad la mayoría de muchachos ya no profesan la fe de sus padres? Los Estados Unidos dicen que de cada 100 solo 4, y eso es altísimo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó con esos muchachos? Cualquiera que sea enemigo de sus hijos será enemigo suyo, ¿o no? Por la sencilla razón de que son sus hijos. Hacen parte de usted. Son una extensión suya o nuestra. Cuando algo le duele a los muchachos, uno quisiera que ese dolor se le pasara a uno. Y cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad de instruir a los niños, de instruirles en la senda que Dios les marcó para sus vidas y que hará que no se pierdan ni se destruyan. Dije, sus hijos tienen un enemigo y el principal enemigo es esta sociedad en la cual estamos viviendo ahora. Es un enemigo para nuestros hijos. Las escuelas, los colegios son enemigos para nuestros hijos, la mayoría. Los maestros, con contadas excepciones, serán enemigos de la fe de nuestros hijos. Lamentablemente hay que decirle así. Por eso debemos instruirlos, de manera que los preparemos, que armemos una barrera, que armemos un escudo alrededor de ellos, un sistema de creencias firmes, que no decaigan, inquebrantables, para que cuando ya no estén en casa, esa fe los pueda guiar. Quiero que me acompañen en la palabra del Señor en una cita que usted se sabe de memoria. Proverbios 22, 6. ¿Qué dice? Muy bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo primero que está hablando es de instrucción. Instruir no se refiere a tratar a los niños como caballos salvajes o a adiestrarlos como animales. Instruir en el hebreo tiene varias connotaciones que son las que yo le quiero mencionar en esta mañana. Instruir tiene el sentido de dedicación. Dígale al que está al lado, dedicación. Indica compromiso de su parte, porque son sus hijos. Requiere tiempo, y tiempo de calidad y tiempo en cantidad. Ese cuentico de que los muchachos solamente necesitan tiempo de calidad, no, ellos necesitan tiempo en calidad y en cantidad. Necesitan buen tiempo. No hay excusa para no dedicarles tiempo a sus hijos. Lamentablemente la mayoría de padres estamos muy ocupados, especialmente cuando son los años de formación de los niños, porque desafortunadamente los años de formación de nuestros hijos coinciden con los años de producción nuestra. Y entonces estamos más interesados en la producción nuestra que en la formación de nuestros hijos. Y como coinciden, pues uno quiere hacer todo lo posible por trabajar, trabajar y trabajar.
y generar recursos y generar todo, porque piensa uno que si les da bienestar, les va a ayudar. Y claro, es bueno que nuestros hijos tengan bienestar. Pero déjeme decirle que usted necesita sacar tiempo para sus hijos. Ni siquiera sacar tiempo. Voy a usar una palabra muy sonada en estos meses. Invertir tiempo en sus hijos. Es una inversión. ¿Una inversión para dónde? Para la eternidad. Ellos necesitan, no hay sustituto para un papá, no hay sustituto para una mamá. Nosotros somos sus papás y ellos lo necesitan a usted. No a la tía, no a la abuela, no a la ama de llaves, no a la nana. No, lo necesitan a usted como papá y a usted como mamá. Para un niño, la persona más importante en su vida, ¿quién es? Su papá y su mamá. No hay otra, no hay otra. ¿Cuántas mamitas hay aquí? Levanten su mano, por favor. La mamá. Mamá, la persona más importante para sus hijos es usted. Por favor. Papás. ¿Cuántos papás? La persona más importante para sus hijos es usted, papá. Por favor. No hay excusa. Ellos crecerán queriendo ser como mi papá o como mi mamá. Número 2, instruir tiene el sentido de educar. De educación, de enseñanza, de cultivar, de iluminar. La mayoría de instituciones educativas, ya lo dije, son enemigos de la fe de nuestros hijos. Y lo digo por experiencia propia. Porque hasta los 12 años... uno de mis hijos era bien con el Señor. Lo cambié a un colegio que yo pensé que por ser de buen reconocimiento y porque el chino era pilo y porque pasó, pero ahí su fe fue quebrantada. Lamentablemente, y lo digo con dolor, yo no estuve ahí porque estaba coincidiendo con la producción. Porque estaba muy ocupado produciendo para pagarle el colegio. Porque estaba muy ocupado con la iglesia. Enseñar, cultivar. No podemos delegarle la educación al colegio. Papito y mamita, no le delegues la educación a la iglesia. Nosotros hacemos todo lo posible, pero tenemos a sus hijos 1 hora a la semana cuando usted viene todos los domingos. A veces es 1 hora cada 15 días o 2 horas cada mes. La iglesia nunca sustituirá a la enseñanza de sus padres, porque los hijos terminarán haciendo lo que ven en sus padres. Podemos darle toda la instrucción aquí en la iglesia, pero no será así. Pero hoy los hijos educan a los padres. Me acuerdo de esa tira cómica, ahorita viene a mi mente, educando a papá. Con Pancho y Ramona. Ellos no saben de yo de qué estoy hablando, pero muchos sí. Los niños le dicen a sus papás qué deben vestir, a dónde deben ir, cómo deben comer,
qué deben ver en la televisión, a qué iglesia asistir. Son los hijos los que están educando o mandando a los papás. Y nosotros creemos que eso de ser padres complacientes está bien, porque ya está bien. Es el niño. ¿Qué quieres, papito? ¿A dónde te provoca? No, ella. Un día estaba con mis hijos y le dije, ¿quieren helado? Bueno. Y empezaron a mirar en esa vitrina larga, helado. Y es bacon, no sé qué hay que. Y la señorita ahí mire y no se decía. Se deciden ya por un helado o no hay helado. Y les dije, entonces no hay helado, chao. Ahí 10 minutos, ay, ¿cuál será? Ay, no, decidan. Qué pena con la niña. Dije, no hay helado. Papá, no hay helado. Son indecisos los muchachos. A veces. Y si son indecisos en escoger un helado, ¿cómo será escoger una carrera, escoger una compañera para toda la vida? Debemos educarlos e instruirlos. Instruir tiene el sentido de atención. Escuche por favor a sus hijos para que más tarde ellos lo escuchen a usted. ¿Sabe cuál es la tristeza de muchas entrevistas que tengo con muchachos o con padres? Mi hijo ya no me quiere escuchar. Pero eso es solo un producto, un fruto de que usted no lo escuchó cuando él necesitaba que lo escuchara. ¿Por qué? Porque es más importante el programa de televisión, porque estoy ocupado, porque estoy trabajando. Los muchachos son inoportunos. Ellos no piden permiso para hablar. Ellos no saben de fútbol. Ellos se meten. Papá. Ellos no saben de que estoy leyendo el periódico. No saben de que estoy trabajando. Ellos no. Ellos van. Papá, mamá. ¿Qué hay que hacer? No los mire de reojo y siga mirando el programa. Póngales cuidado. Escuche a sus hijos, por favor. Escúchelos, aun cuando estén grandes. Yo tengo los míos ya jóvenes. ¿Y qué si les molesta? Que uno no les ponga cuidado. ¿Y qué terminarán? No contando nada. No hablando de nada. Porque no les ponemos cuidado. Deje lo que está haciendo. Sus hijos son más importantes que cualquier cosa en este mundo. Voy a repetirlo. Sus hijos son lo más importante que cualquier cosa en este mundo. Hable con ellos, dialogue con ellos. Es bueno, mire, cuando a veces yo estoy ahí en cualquier circunstancia y uno de ellos comienza a abrirse y yo me quedo callado y lo dejo que hable y lo dejo que hable. No lo corrijo, no lo regaño en ese momento, no, dejo que hable, porque a veces tenemos la tendencia a no escucharlos y a hablar nosotros. Déjelo que él hable. Cuando su hijo se abre, que no es todas las veces, porque generalmente, ¿cómo le fue, mi hijo? Bien. ¿Y qué vio? Todo bien. Pero, ¿qué, hermano? Bien. Contestan con monosílabos. Pero el día que ellos están dispuestos a abrir su corazón, a contar cosas, escúchelos. Papito, imagínese que me besó en el colegio. Me besaron en el colegio. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a dejar besar? Déjela que hable, porque si no, no le va a volver a contar nada más. Déjela que ella hable y que escúchela, y habrá tiempo después de instruirla. ¿Cuántas veces he escuchado esto? No quiero hablar con mi papá porque él nunca me escucha. Y cuando queremos hablar con ellos, ellos ya no quieren hablar con nosotros. Piensa una cosita.
¿A quién van a recurrir sus hijos cuando usted no los escuche? ¿A quién van a recurrir? Tal vez a sus amigos, tal vez ventilen eso por Face, tal vez ventilen eso por WhatsApp, por esas cosas. Tal vez se metan al internet y busquen una respuesta. ¿Cree que esa será la mejor? Instruir tiene el sentido de reconocimiento. Reconozca sus errores. Usted podría decir que eso le puede hacer perder autoridad. No, le va a dar autoridad. Cuando yo reconozco mis errores delante de mis hijos, cuando pido perdón a mis hijos. ¿Cómo así que pedirle perdón a los hijos? Esto para mi papá, para nuestros padres sería... Así que yo tengo que pedirle perdón a mis hijos. Sí, si te equivocaste, pide perdón a tus hijos. Porque ¿qué pasará más adelante? Ellos dirán, si mi papá fue capaz de reconocer un error y pedir perdón, yo también soy capaz de reconocer un error y hablar con mi papá acerca de eso. Y cuando ellos cometan un error, cometan una falta, vendrán, papá, la embarré. Necesito que me perdones. A ellos no les dará temor venir a contarte cosas cuando tú has tenido la valentía de decir, me equivoqué, de decir, perdón, fui injusto contigo, hijo. Reconozca sus logros. Reconozca en el muchacho sus logros. ¿Por qué siempre vemos lo malo? ¿Por qué en la libreta de calificaciones tiene 15 materias, 14 las pasó y una la perdió, pero le decimos, ¡ay, mire cómo es! ¿Qué hacemos si es cerrado y trancado para la física? Pues oremos al Señor que saque 3, o yo no sé con cuánto pasan ahora. ¿Sí? Con 3. Y que pase rápido esa materia y colaborémosle. Ay, gracias al YouTube. Doy gracias a Dios por el YouTube. Porque ese me enseñó a sumar fraccionarios, a restar fraccionarios, a hacer. Y como les dieron, yo que era bien limitado para las matemáticas, y fuera de eso les dieron por poner matemáticas en inglés. Ay, Dios mío. Fueran años de resistencia ahí. Pero ahí tenía, ¿cierto? El maestro en YouTube. Eso me ayudó mucho. No lo humille, corríjalo en privado, exáltelo en público, no lo regañe, afirme sus convicciones, afirme lo que él quiere ser. Instruir tiene el sentido de amar incondicionalmente. Ámeles sin importar su aspecto, ámeles sin importar su comportamiento, ámeles no importa cuán sabios o cuán insensatos sean sus hijos, ámeles por favor. Amar no se siente, amar es una decisión. Pueda que yo no sienta, hay días que yo no siento amar, los que siento es desaparecerlos, ¿o no? ¿No le ha pasado? No creo que sea solo a mí. Borrarlos. Pero decido amarlos. No importa que tengan el pelo anaranjado o verde, o como sea lo que su aspecto, ámelos. Yo tenía un gran temor de defraudar a mi papá, porque veía el sacrificio que él estaba haciendo para pagarme la carrera de medicina. Tenía temor de defraudar a mi papá y a mi mamá, porque veía en ellos el sacrificio que ellos estaban haciendo
Sus hijos verán el sacrificio que usted hace por ellos. Veía cómo mi mamá se esforzaba, no quería decepcionarlos. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No, porque ellos siempre me amaron. En tercer semestre conseguí una novia. Y un día la muchacha me dijo, estoy embarazada. Terrible. Antes de contarle a cualquier amigo, papá, mi papá me había advertido. Dijo, no le tengo miedo a que pierdas un semestre, no le tengo miedo. Ten cuidado. Como decía mi abuelita, Dios lo ampare y lo favorezca en las Indias de Suezca. Así decía mi abuelita. Él me dijo, yo me acuerdo esas palabras, si algo te puede dañar una carrera es una mujer, ten cuidado. Y yo lo llamé y le dije, papá, me pasó esto y esto. Y el viejo no me vació, no me regañó, me dio buenos consejos. Me dijo, mi hijo, mira, esperemos, ¿no? Papá, vino la mamá a buscarme de esa muchacha y yo me escapé, yo me escondí porque tenía miedo. Dijo que si no me casaba, entonces ella iba a perder el niño. Mi papá me dijo, espera, hijo, no te apresures, ten tranquilidad. Voy a hacer lo posible por viajar para allá, pero no te precipites en nada, tranquilo. Pasaron 15 días y una amiga de ella me dijo, tú eres muy buena persona, voy a contarte una cosa muy importante. Es mentira, ella no está embarazada. Lo que la mamá quiere es casarla con usted porque usted se ve buena persona y va a ser médico. De ahí para allá me cerré dura esa cremallera. Atendí el consejo de mi papá. Salía, en ese tiempo no era creyente, salía, iba a paseos, iba acá, pero no quería tener novias, nada. Quietico con eso. Ámelos incondicionalmente. Instrúyalos en la palabra de Dios, con la sabiduría de la palabra del Señor. Instruir tiene el sentido de disciplinar. Pero disciplínelos con él o motivado por el deseo de protegerles. ¿Cómo es? Discipline motivado por el deseo de protegerles. No por ira, no por rabia, no por deseo de castigarles, no por frustración. No castigue con la mano, nunca le dé bofetadas. Su mano es una extensión suya. Una varita, un juguetecito. Mi mamá tenía uno rojo así, con taches, porque en ese tiempo se usaba. Eso calentaba más rico. Eso un día me dejó eso aquí así marcadito, aquí en la pierna, por contestarle mal, por levantarle la voz. Y yo tenía novia. A educación física me tocó cortar un jean y llevarlo hasta aquí para que, madre, qué pena con la novia. Que ¿qué te pasó? No, mi mamá me pegó. Fue la última vez. Pero yo le levanté la voz, me le enfrenté y mi mamá dijo, olvídese, lleva. Ámelos, ámelos, disciplínelos. A veces necesitará la vara, ojalá que no. Pero a veces no los castigue porque ellos se equivocan. Mire, los adolescentes son torpes. Perdón por los adolescentes que están aquí en este lugar.
porque a ellos les crecen los brazos antes que todo el cuerpo. ¿Usted no le ha ido a comprar ropa a un adolescente? Le queda bien de aquí, pero le queda por aquí. Y si le queda bien de mangas, le queda todo grande por acá, porque ellos crecen desproporcionados. Entonces ellos son torpes, ellos cierran la puerta duro, tumban las cosas, riegan el jugo. Sí, ellos no dimensionan todavía la fuerza de su cuerpo. No los castigue por eso. Nunca castigue a un niño porque se le riega un jugo, porque no. Porque tumban una cosa, ¿no? Disciplinen los castigos cuando se enfrenten a tu autoridad. Ahí sí. Por la falta de experiencia, muchas veces ellos se equivocan. Dedicación, la palabra hebrea que dice instrucción se utiliza para dedicar. Esa palabra se utiliza cuando los sacerdotes dedicaban una casa, o dedicaban el templo, o dedicaban una imagen. Esa palabra hebrea significa dedicar. Había una dedicación en un altar. Dedique sus hijos al Señor. Instruir tiene el sentido de motivar, estimular. ¿Sabe qué también significaba la palabra hebrea? Cuando ellos hablaban de Hanak, que es la palabra en hebreo, ellos se untaban el dedo en aceite de olivas o de higos y le frotaban las encías al bebé para estimularlo a que chupara el seno de la mamá. Ese es el sentido de la palabra, estimular, motivar. Motive a sus hijos, estimúlelos. Me gustó algo que le decía la mamá a un gran predicador. Le decía, luce lo mejor, haz lo mejor y sé lo mejor. Siempre le decía, luce lo mejor, haz lo mejor y sé lo mejor. Luce lo mejor, haz lo mejor y sé lo mejor. Adrian Rogers contaba ese testimonio. Luce lo mejor, vístete bien. Qué bueno es que enseñamos a nuestros hijos a que se vistan bien. Yo sé que hoy es difícil porque está de moda los calzones por acá, ¿no? ¿Cierto? Ya han pasado un poquito, ¿sí? Ya ha pasado un poco, pero están de moda muchas cosas. Pero luce lo mejor, ¿sí? Haz lo mejor, sé lo mejor. Finalizo. Instruir tiene el sentido de guiar. Guíeles a que un día tendrán que dar cuentas al Señor. Listo, hijo, pero un día tú darás cuentas a Dios. Guíeles a que deben confiar en Dios. Motívelos a hablar con Dios. A veces es bueno. Papá, que yo quiero, no sé, pregúntale a Dios. En vez de mandarlos donde la mamá y la mamá los manda donde el papá, ¿cierto? Que quiero ir al concierto de rock. Dígale a tu mamá. No, dile a tu papá. Si tu mamá dice que sí, si tu mamá... ¿Qué le decimos? Pregúntale a Dios. ¿Él qué opina? ¿Nos vas a dejar ahí? ¿Cómo? Sí, pregúntale a Dios a ver, ¿él qué te dice? ¿Qué opina? No va a ser como el mío que me dijo, Dios me dijo que le preguntara a su merced. Sus hijos no vivirán piadosamente con la Biblia cerrada. Motívelos desde muy temprano a grabar en sus mentes que Dios tiene un plan para ellos. Dios tiene un plan para tus hijos. No se te olvide eso. Dios tiene un plan para tus hijos y los planes de Dios son buenos. Porque Él es bueno. El plan de Dios para tu hijo no es que viva sufriendo, ni que viva en la drogadicción, ni que viva alcohólico, nada de eso. Dios tiene un plan para sus hijos, pero si tú no abres tu Biblia, si tu Biblia también está cerrada,
Si él no te ve orar, si él no te ve tratar a tu esposa con cariño y con diligencia, ¿qué dice la Biblia? Tus oraciones no pasan del techo porque maltratas a tu esposa. Parafraseando lo que dice la palabra. ¿Cómo van? ¿Quién tiene el plan para tus hijos? Dios. Enséñales eso. Dios tiene un plan para tus hijos. Entonces, cuando su hijo le pregunta, ¿y qué será de mí? Pregúntale a Dios. Los motivarás a preguntarle a Dios. Los motivarás a estar en comunión con Dios. Termino con la segunda parte del versículo. Instruye al niño en su camino. Mire lo clave que dice aquí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo ha sido mal interpretado. Los proverbios tienen sentencias de advertencia. Lo que el proverbio está diciendo: si usted deja que el niño siga su camino, al que él le provoca, entonces su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de su camino, del de él, del que no debe ser. Porque nosotros estamos pensando diferente de ese proverbio, ¿cierto? ¿Qué estamos pensando? Pero el proverbista está diciendo: si usted deja que el niño siga su camino, el niño no podrá seguir su camino porque será irresponsable toda la vida. ¿Usted no ha visto un hijo consentido y que le den de todo? Cuando tiene 40 y 50, ¿cómo es? Porque lo instruyeron ¿en qué? En su camino, en el camino de un niño. ¿No ha visto gente adulta comportándose como bebés? ¿No ha visto gente adulta regañando a los papás? ¿No ha visto gente que ya está casada, lleva 10 años de casado y todavía el papá los tiene que mantener? Porque los dejaron instruirse en su camino. No, el proverbista. Y mire por favor la palabra. En el versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre y la buena fama. En el versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. El versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y el temor a Jehová. Versículo 5: espinos y lazos hay en el camino del perverso, pero el que guarda su alma. Lo que está diciendo el proverbista es: enséñales a que tengan buen nombre, enséñales a que tengan buena fama, enséñales a que se escondan del mal, enséñales que sean humildes, enséñales a guardar su alma, porque si dejas al niño en su camino, toda la vida le irá mal. Y lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien. Pero no habrá pasado nada si usted no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted no ora por sus hijos y si usted no pide la ayuda del Espíritu Santo para guiar a sus hijos, no en el camino de ellos, en el camino del Señor, en el propósito que Dios tiene para sus hijos. Dígame si a los 5 o 7 años un niño sabe qué es lo que quiere. A los 7 años no sabe qué es lo que quiere. Si a los 14 no sabe lo que quiere. Si a veces a los 20 no saben lo que quieren. Si los dejamos seguir en sus caminos, en el camino de ellos, pasará el tiempo y cuando fueren viejos seguirán así. Tenemos es que guiarlos en el camino del Señor. Ponte sobre tus pies y vamos a orar por nuestros hijos.